Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y estamos transmitiendo en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su página para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy tenemos bienvenidos a su masterclass de todos los miércoles. Yo les recuerdo que esta plática estará grabada y estará disponible para ustedes en YouTube una vez que termine la sesión. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y estará completamente disponible. Recuerden, todos los lunes teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. El martes un podcast, un resumen de algún tema de salud importante que haya ocurrido en la semana. El miércoles la masterclass y de lunes a jueves la voz del residente. Entonces entran a YouTube y con mucho gusto van a ver estas sesiones que están grabadas. Si usted es jefe de enseñanza de un hospital público privado y requiere una de nuestras pláticas, o incluso si pertenece a un colegio médico y requiere una de las pláticas médico-legales de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Solamente tiene que enviar un correo solicitando su plática y el tema que quisiera que tratáramos a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto la agendamos especialmente para ustedes, para un grupo cerrado donde ustedes puedan platicar, cuestionar, etcétera. Con mucho gusto lo hacemos. Les recuerdo también entrar al Facebook de Medical Legal Center. Cada semana encontramos a Diana López, nuestra psicóloga especializada, con doctorado en neurociencias, y siempre genera un mensaje de valor para la comunidad médica. No dude en entrar y dejar sus comentarios. También les recuerdo entrar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. Los esperamos ahí con mucho gusto para que estén al tanto de nuestros programas, del programa, etcétera, noticias. Con mucho gusto estaremos ahí atendiéndolos. Y por favor, ayúdenos a compartir la información para llegar a más médicos y que cada día seamos una comunidad mayor, más grande, más influyente en el mundo de la medicina. Con mucho gusto. Ahora para mí es un gusto presentarles una plática muy singular hoy miércoles de Masterclass con el doctor Reinaldo Reyes García. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene especialidad en urgencias médico-quirúrgicas, es ponente de diversos congresos nacionales e internacionales de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, es miembro del grupo nacional de shock en Madrid, España. Es médico adscrito al servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Cima Hermosillo y socio fundador de UCARE, Urgencias Médicas. Y él nos tiene un gran tema: índice de shock y su árbol genealógico. Doctor Reinaldo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por aceptar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un placer. Es un honor compartir y con tantos colegas en toda la República. Muchísimas gracias. Doctor, pues al contrario, es un gusto y yo quiero señalar que todas las personas que participan en este webinario lo hacen de manera completamente altruista, sin recibir un peso. Lo hacen realmente con la finalidad de aportar a más comunidad médica, generar mayor comunidad médica, y eso todavía tiene un valor especial. Doctor, bienvenido, y nos vemos usted y yo en la sesión de preguntas y respuestas. Ya puede compartir tu pantalla y nos vemos lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla nada más. Si me pueden corroborar que ya esté ahí visible la pantalla. Está perfectamente visible. Excelente, pues muy bien, muchas gracias. Nuevamente quiero agradecer a Medical Legal Center por la invitación. De verdad es un placer, es un gusto. Siempre es un placer poder compartir el conocimiento que uno va adquiriendo, la experiencia que uno va adquiriendo con el paso de los años. Bueno, sin más preámbulo, quiero iniciar. Esta plática tuve el honor de exponerla en el último Congreso de Medicina de Urgencias y Reanimación en Mérida, el primer congreso virtual de medicina de urgencias en el país y en muchas partes, debido a esta situación que estamos viviendo. Bueno, el nombre es el índice de shock y su árbol genealógico. Es un nombre muy sui generis, porque conocemos el índice de shock en muchas ocasiones, pero no sabemos qué hay más allá de él. Ok, ahorita vamos a ir explicando poco a poco. Es el índice de shock, su árbol genealógico, y que son las nuevas herramientas o las viejas herramientas que se han aplicado más recientemente para el diagnóstico, evaluación y seguimiento del paciente críticamente enfermo o el paciente grave. Muy bien.
A ver, déjenme ver porque no me está corriendo. Ahí está. Muy bien, como les comentaba, mi nombre es Reinaldo Reyes García, soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas, tengo una alta especialidad en medicina de reanimación. Hay nada más una pequeña situación, estoy en el servicio de urgencias del Hospital Cima Hermosillo, donde tengo el gusto de estar trabajando actualmente. Y bueno, esas son algunas de las instituciones donde me he formado y que he pertenecido o pertenezco hasta el momento. Muchas gracias. Muy bien, empecemos. ¿Qué es el índice de shock y su árbol genealógico? Son herramientas que se han utilizado de manera predictiva, ¿ok? Y que nos han servido para establecer algoritmos de estratificación de riesgo o catalogar a un paciente que tiene una situación muy particular o que está críticamente enfermo, ¿ok? Nos sirve para la evaluación y evidentemente conforme iniciamos un tratamiento para evaluar el manejo de estos pacientes críticos. Por tradición, el índice de shock, que es el papá de los pollitos, por llamarle de alguna manera, se ha utilizado para el estado de choque por trauma, por hemorragia, infarto agudo del miocardio. De hecho, hay algunas variantes de este árbol genealógico que se han utilizado y que han sido más eficaces en infarto que inclusive el índice de shock. Tromboembolia pulmonar, sepsis, embarazo ectópico evidentemente roto. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Antes que otra cosa, quisiera ofrecer una disculpa por poner los términos en inglés, debido a que a veces la traducción, digo, muchos de mis colegas lo han de vivir, las traducciones literales al castellano, al español, es complicado y a veces se pierde el concepto o la idea de cada uno de las terminologías. Pero bueno, aquí están para fines prácticos el nombre de cada uno de ellos, el cual se desglosará muy brevemente. No quiero ahondar ni de dónde salió ni todas las fórmulas matemáticas para poder elaborarlo, simplemente cómo se están utilizando y para qué se utilizan. Muy bien. El shock index, el principal, el papá de los pollitos. Esa imagen es de Urano. Dentro de la mitología griega, Urano es el papá de todos los dioses, ¿no? Urano realiza incesto con su madre Gea, la madre tierra, y de ahí nace Cronos, ¿no? Y que después Cronos lo venga y bla, bla, bla. Pero bueno, lo que quería ejemplificar aquí es que Urano es el mero mero, es el papá, es de donde se origina todo, igual que en el índice de choque o el shock index. Inicialmente descrito en 1967, discúlpenme la pronunciación, Alwer y Burri, que son quienes editaron o quienes describieron por primera vez este índice en un artículo en alemán, evidentemente, y que lo definieron inicialmente como una herramienta para estratificar o para diagnosticar inestabilidad hemodinámica, en muchas ocasiones para determinar el shock oculto. Posteriormente, conforme fue evolucionando, fue como un predictor de mortalidad y severidad, principalmente en lesiones, originalmente en lesiones por trauma. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula del índice de shock? No es algo muy complicado, es únicamente la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica. A mí en lo particular, cuando estamos en la enseñanza con los médicos residentes, siempre hago mucho hincapié que la clínica es la que manda. Entonces, para determinar este índice es únicamente signos vitales. No necesitamos otra cosa, no necesitamos esperar más tiempo para laboratorios. Es por eso la relevancia de cada uno de estos índices. Ahí está una imagen muy breve del artículo original. Ahí lo vemos, octubre de 1967, Alwer y Burri. Muy bien, el rango normal oscila de 0.5 a 0.7. Cuando hay algunos, esto está basado en mucha literatura, por arriba de 0.7 hablamos de una presión, o se puede interpretar como una presión telediastólica disminuida del ventrículo izquierdo. ¿Qué nos habla o qué nos traduce esto? Generalmente hipovolemia, generalmente, ¿ok? O inicialmente así se consideró, ya después se utilizó para muchas otras patologías. En la cuestión del manejo avanzado de la vía aérea, se vio que antes de intubar a un paciente, cuando se sacaba el índice de shock o el shock index y se obtenía un resultado por arriba de 0.8, independientemente de la causa por la que se tuviese que intubar al paciente, era un factor de riesgo de deterioro cardiovascular por intubación. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos visto, pacientes que caen en parada cardiorrespiratoria post-intubación o en el trance de la intubación.
Cuando tenemos un índice de shock por arriba de 1, este nos predice el incremento de riesgo de la mortalidad, evidentemente, y casi invariablemente la necesidad de la transfusión de hemoderivados, evidentemente en un paciente por trauma o por hipovolemia. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirve? Para identificar todas estas patologías. Sospecha de choque hipovolémico, evidentemente sangrado tubo digestivo alto agudo antes de que caiga el choque hipovolémico o al choque hipovolémico manifiesto así expresamente un grado 3 o 4. Mortalidad en EBC, hay unos artículos interesantes que también nos sirven para ver el estado de gravedad o inclusive mortalidad por EBC. Por hemorragia posparto, predice, sirve como un predictor de ingreso a unidad de cuidados intensivos, nos sirve para determinar tanto diagnóstico como evolución del tratamiento en sepsis, pues y aquí lo menciono como respuesta a resucitación por fluidos. ¿Ok? Tomemos en cuenta este índice, este shock index, que de aquí se derivan todos los demás. Muy bien. Es ampliamente usado en trauma, evidentemente como predictor de mortalidad y como ya lo vimos, si es por arriba de 1, ¿no? Y de requerimiento de hemotransfusiones. En hemorragia obstétrica, que también hay uno específico para obstetricia, por arriba de 0.81 hablamos de un alto riesgo de embarazo ectópico roto con una sensibilidad del 76 y una especificidad del 70%. En sepsis no se puede quedar atrás. Hablamos de que por arriba de 0.7 estamos hablando de que hay una posibilidad de que esté 3 veces duplicado, 3 veces multiplicado el valor del lactato sérico, y por arriba de 0.8, de esos pacientes, el 80% puede requerir el uso de vasopresores, indistintamente de cuál estemos hablando. Recordemos que estamos hablando de un índice en este momento diagnóstico y que nos va a guiar el tratamiento. Nos va a servir como predictor de respuesta hemodinámica al uso de volumen, llámese cristaloides, llámese hemoderivados. Como comentaba hace un ratito, en infarto agudo del miocardio hay un estudio, hay uno, varios o 2 estudios, si no mal recuerdo, que están hechos en un centro de angioplastia coronaria percutánea y que habla de predicción de mortalidad cuando va a entrar un paciente hemodinamia, que cuando está por arriba de 0.8 tenemos un índice de mortalidad hasta el 20.3%, y cuando está por debajo de este valor disminuye considerablemente hasta 8.4%. El índice de shock en pediatría, evidentemente, pues los niños no son adultos chiquitos, ¿no? Quitémonos esa idea. Los pacientes pediátricos tienen su fisiología, tienen su fisiopatología muy particular. Entonces, esto se va a ajustar, este índice de choque o este shock index se va a ajustar en función con la edad. En geriatría, evidentemente, los pacientes de edad avanzada tenemos muchos factores que van a modificar su respuesta fisiológica ante algún estímulo, ante la hipovolemia, ante el trauma, ante la sepsis. Entonces, va a haber estos factores nos van a modificar y evidentemente el uso de medicamentos, la respuesta va a ser diferente. Es por eso que tenemos uno específicamente que se ajusta con la edad y que es más fidedigno para pacientes con geriatría, pacientes geriátricos, perdón. Entonces, y aquí tomamos en consideración que el uso de beta bloqueadores, agonistas beta, antihipertensivos, pueden afectar el valor y por ende la asociación con su mortalidad. Muy bien, ¿quién es uno de los que se derivan del Shock Index? Es el Modified Shock Index. Quienes describieron este índice dijeron, bueno, espérame, o sea, está muy bien, tenemos que se tome en consideración la tensión arterial sistólica, pero la tensión arterial diastólica también es útil porque nos habla de vasodilatación, de secuestro de líquidos. Entonces, consideraron que también era útil tomarlo en consideración. Entonces, ¿cómo lo pueden involucrar? Pues a través de la tensión arterial media. ¿Ok? Entonces, se vio que es un mejor predictor de mortalidad en el paciente hospitalizado. Se puede utilizar de manera inicial, de manera inmediata en un paciente que ingresa, por supuesto que se puede utilizar, pero se vio en algunos estudios que en el paciente que ya está hospitalizado iba a ser más útil. ¿Okay? Y entonces la fórmula es la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial media, tomando en cuenta la fórmula de la tensión arterial media, que es 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. ¿Sale? Entonces, los parámetros oscilan entre 0.7 y 1.3. Cuando se sale de este rango, tanto para abajo como para arriba, hay un mayor índice de mortalidad.
Y me pueden decir, bueno, ¿y por qué también el índice por debajo del límite es índice de mortalidad? Si en el índice, en el shock index normal, es un paciente que está estable. Sí, pero aquí como tomamos en cuenta la tensión arterial diastólica, nos habla de que cuando está por debajo de 0.7 tenemos un estado hiperdinámico y que también no es una situación fisiológica. ¿Cuándo se ve mejor? O cuando se ve más en este tipo de situaciones, en los pacientes con trauma de cráneo, que ahí se estudió más específicamente. Índice Modified Shock Index por debajo de 0.7 en paciente con trauma de cráneo es un estado de hiperperfusión, entonces es un estado de gravedad también. Y evidentemente por arriba de 1.3 estamos en un estado hipodinámico y por ende que la definición de estado de choque es un estado de hipoperfusión celular. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de un valor por debajo de 1.3, tenemos una mortalidad de 2.9, que si bien es menor, existe un porcentaje de mortalidad. Y cuando es por arriba de 1.3, asciende o se dispara hasta 10.3%. Entonces, tiene mucha relevancia, evidentemente. Muy bien. El Age Shock Index. Esto no es más que el índice de choque o el Shock Index multiplicado por la edad. ¿Por qué? Porque es un principal o un mejor predictor de mortalidad temprana en pacientes geriátricos. ¿Ok? Ojo, aquí están considerando 55 años, ya casi como un paciente geriátrico, entonces a muchas personas como que se van a ver ofendidas, tomando en consideración que en México el paciente de adulto mayor se considera de 65 años en adelante, bueno, pues entonces ya nos va a variar el parámetro. ¿Ok? Es útil, se vio, hay un estudio por ahí que comparó el Shock Index, el Modified Shock Index y el Age Shock Index, y se vio que en el infarto agudo del miocardio, modificado por la edad, es un mejor predictor que inclusive los otros dos. No se utilizó, se vio que no es útil para población quirúrgica, sino más bien para pacientes con trauma o específicamente en el artículo que les comento, que es en el infarto agudo del miocardio. Entonces ahí vemos la fórmula, es la edad por el Shock Index, y tenemos los parámetros de referencia. Por debajo de 50 tenemos una mortalidad de 2.5% que puede estar influida por otras comorbilidades, y por arriba de 50 ya hablamos de una mortalidad del 10%. ¿Ok? Entonces aquí abajo ya lo comento, que es superior al Shock Index y al Modified Shock Index como predictor de mortalidad. Muy bien. Este en particular me gusta mucho, más por lo que estamos viviendo actualmente, el Respiratory Adjusted Shock Index. Este índice se vio que es también muy útil porque en los pacientes graves, antes de que se eche a andar la respuesta fisiológica de la taquicardia, se vio que hay alteraciones, hay una estimulación del centro respiratorio y hay incremento en la frecuencia respiratoria, mucho antes que acuérdense que en urgencias son procesos muy dinámicos, muy rápidos. Entonces, antes de la taquicardia se presenta la taquimia. Entonces, es el principal predictor de parada cardíaca y lo hemos visto, quienes han estado en un servicio de urgencias en la unidad de reanimación, generalmente es bien visible cuando un paciente sabemos que va a caer en paro cardiorrespiratorio únicamente por la forma en la que está respirando. Entonces, es un importante indicador de deterioro multiorgánico, evidentemente por el tipo de respiración. Y ya, como lo comentaba, en pacientes graves la frecuencia respiratoria es muchísimo más rápida y es más relevante que las variaciones en la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Nos sirve para identificar pacientes con descompensación clínica. Y esto nos sirve para detectar pacientes con shock oculto. ¿Ok? Obviamente, ningún paciente es puro, esto lo sabemos perfectamente, y más aún en el servicio de urgencias, que puede ser un paciente con nefropatía, patopatía, cardiópata, y aparte llega con un trauma de cráneo y un trauma penetrante o un trauma profundo de abdomen. Entonces, ¿para dónde nos hacemos? Entonces, ese paciente puede estar medicado con beta bloqueador para la falla hepática, para la falla cardíaca, y entonces la variante o la situación de la frecuencia cardíaca nos va a haber modificado, pero no tenemos un medicamento que vaya a modificar la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, tenemos la fórmula que básicamente es el shock index, ¿ok? La frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica por el resultado de la frecuencia respiratoria entre 10. Entonces, no tenemos los resultados, que si está el resultado por arriba de 1.3, es un paciente con riesgo
de tener o de estar cursando estado de choque, indistintamente del origen, y cuando es que está por debajo de 1.3, es un paciente más que sin riesgo. La literatura lo define como sin riesgo, pero en realidad recordemos que no hay nada escrito en la medicina, no hay algo escrito en la medicina, entonces digamos que es con disminución del riesgo. ¿Por qué les digo que me gusta mucho este? Porque hicimos un estudio en el hospital donde laboro, en el hospital del instituto, del el Hospital General de Zona número 14, con unidad de quemados en Hermosillo, Sonora, que fue uno de los tantos hospitales 100% COVID, que fue lo que estuvimos estudiando. Pacientes que ingresaban con criterios de gravedad con COVID, que generalmente sus signos vitales no se veían alterados. Signos vitales me refiero a tensión arterial y frecuencia cardíaca. Eso fue bien característico. Entonces decidimos hacer este estudio comparado con el QuickSOFA y sí vimos muy buenos resultados con este índice. Entonces, para que lo tomen en consideración. Muy bien, el Delta Shock Index. ¿Qué es este Delta Shock Index? Como su nombre lo indica, el delta, sabemos que la delta es una diferencia entre dos valores o entre dos parámetros. Entonces, lo que significa es el cambio del valor del Shock Index en función al tiempo. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuánto tiempo? Donde se describió más precisamente fue en el prehospital y llegando al servicio de urgencia. ¿Ok? Esto se hizo en muchos estudios en Turquía, si no mal recuerdo, que fue un predictor de mortalidad en trauma, ¿okay? Y que se capacitó al personal prehospitalario para establecer el shock index antes de llegar al servicio de urgencias, y en cuanto llegaba se realizaba otro, ¿ok? Se realizaba otro shock index, entonces se comparaba, se restaba el prehospitalario del servicio de urgencias, y entonces si ya existía un valor entre 0.1 y 0.3 de diferencia, se vio que había un incremento de mortalidad y antes que eso de ingreso a unidad de cuidados intensivos, inclusive del requerimiento de hemoderivados. ¿Ok? Entonces, fue un estudio que se repitió en dos unidades diferentes y sí se vio muy buen resultado o buen predictor de gravedad de estos pacientes. Aquí van a decir, qué buena onda, el uso de alcohol y drogas ilícitas me van a proteger. No, es únicamente que es un efecto protector como para el determinante del shock index, porque el alcohol y las drogas ilícitas tienen un efecto, algunos tienen un efecto simpático mimético y evidentemente van a disimular o van a enmascarar el índice de shock. ¿Vale? Entonces, aquí al final, como le comentaba, útil para determinar el uso de hemoderivados si se deteriora en la reanimación. Muy bien, el Obstetric Shock Index. Este es importante, es muy interesante. Recordemos que dentro de las poblaciones vulnerables o que son foco rojo actualmente en nuestro país, dentro del que son además de los niños y las comunidades indígenas, evidentemente son las madres o la muerte materno-fetal. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta los cambios fisiológicos que tiene la mujer cuando está embarazada, que generalmente son ajustes hemodinámicos, entre muchos otros, pero los que nos interesan ahorita son los ajustes hemodinámicos. Entonces, generalmente tenemos un incremento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la tensión arterial sistólica, entre 10 a 15 milímetros de mercurio en la sistólica y alrededor de 20 milímetros de mercurio en la diastólica. ¿Ok? Entonces, cuando no se toman de manera adecuada los signos vitales en las mujeres embarazadas, tenemos un error o un sesgo en la identificación de las condiciones que pueden poner en riesgo la vida. Por eso que es tan importante verificar o hacer hincapié a los compañeros de enfermería que realmente se tomen los signos vitales como debe ser. ¿Cuántas veces hemos visto, desafortunadamente, que tiene un signo, por ejemplo, ahora que hicimos el estudio del Respiratory Shock Index, que la frecuencia respiratoria estaba anotada en 19-20 y cuando vamos a ver al paciente tiene 36. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos van a sesgar a hacer el índice y por ende, es muy evidente cuando un paciente tiene esa frecuencia respiratoria, pero en pacientes que tienen shock oculto, entonces sí nos puede hacer errar en el diagnóstico y evidentemente en el tratamiento. Entonces, la principal causa de muerte materno-fetal
o materna es la hemorragia obstétrica. Los compañeros o colegas de quirófano, ginecobstetras, no me van a dejar mentir que a veces la evaluación clínica de la hemorragia posparto es meramente visual, ¿ok? La cantidad de apósitos, de gasas que se mancharon o se empaparon, pero esto nos da un parámetro. A veces las respuestas fisiológicas de las pacientes puede ser totalmente diferente entre cada una de ellas y por ende, o a lo mejor poco sangrado puede causar en una paciente de talla baja, pequeña, de bajo peso, puede causar una repercusión hemodinámica. Entonces, generalmente los mecanismos compensadores durante el embarazo pueden ocultar la descompensación. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué se determinó en donde se estuvo estudiando la hemorragia obstétrica? Que el índice de choque no va a variar la fórmula como tal. Lo que se sugiere es que se amplíe el rango del diagnóstico del shock index. Entonces, algunos autores mencionan que de 0.7 a 0.9 está bien, y hay otros que lo amplían hasta 0.5, desde 0.5, o sea, nos dan un margen muy amplio precisamente por los mecanismos compensadores. Entonces, esto ya va a depender de la pericia de cada uno de los médicos que estén tratando a estas pacientes graves, llámese en quirófano, llámese en los servicios de urgencias, llámese en la unidad de cuidados intensivos. Evidentemente, hay algunas condiciones que van a modificar esta situación, como es la preeclampsia, que puede alterar y enmascarar, evidentemente, los signos de hipovolemia. Muy bien. Pediatric Adjusted Shock Index, ¿no? Como lo comentaba al principio de la charla, los niños no son adultos chiquitos, aunque tengan sus subespecialidades como de adulto, ¿no? Prácticamente ya todas, no son adultos chiquitos. Tienen una fisiología muy particular, una fisiopatología muy particular. Por ende, los índices se tienen que ajustar en función a su fisiología. Entonces, nos va a ayudar a identificar con precisión niños con lesiones severas. Estos estudios generalmente se enfocaron a trauma, entonces a unidades de trauma para identificar precisamente en los pequeños un estado de choque temprano, ¿ok? Se describe con una gran sensibilidad y especificidad y nos ayuda a prever resultados negativos, evidentemente deterioro o complicaciones hemodinámicas. Entonces, ¿para qué sirvió identificarlo tempranamente? Para la activación temprana de los equipos de trauma. Muchos estudios así lo establecieron, como lo comentaba al principio, esto fue casi encaminado a niños con trauma severo, trauma grave. ¿Okay? Sepsis y trauma es un indicador de mortalidad que nos va a guiar o nos va a ayudar a identificar los requerimientos de hemotransfusión, de ventilación mecánica, de estancia en UCI, y al igual que con los adultos, es una herramienta efectiva para guiar la resucitación y en función a esto tomar decisiones terapéuticas. Pero bueno, ¿cuál es el parámetro? Entonces, lo ideal es que por grupo etario esté por debajo de estos valores. Menores de 1 año por debajo de 2.7, de 1 a 2 de 2.1 y así sucesivamente hasta de 12 a 15 que esté por debajo de 1.1. De 15 años o de 16 años para arriba prácticamente se consideran como adultos. Aunque sabemos que hay niños que están muy grandotes y que parecen adultos y que pesan como adultos, su fisiología no cambia. ¿Ok? Aunque tengan algunas enfermedades de adultos, su fisiología sigue considerándose dentro de estos parámetros. Muy bien, como comentábamos en el Modified Shock Index y que dijeron, oye, ¿qué onda con la tensión arterial diastólica? Pues también tiene que ver. Bueno, hay quienes, este es el más nuevo, se escribió en el 2020 precisamente, los artículos que lo describen están en el 2020, dijeron, bueno, espérame, la tensión arterial diastólica me habla específicamente del tono vascular y del secuestro de la volemia. Entonces, ¿por qué no utilizarla por separado? Y ahí se hicieron una serie de fórmulas bastante complejas, por cierto, para poderlo determinar. Entonces, la tensión arterial diastólica depende del tono vascular y de la duración del ciclo cardíaco. Es por eso que tiene su particularidad. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipotensión diastólica que va deteriorándose, que va empeorando y además asociado con taquicardia, que es la respuesta fisiológica subsecuente, entonces vamos a tener condiciones vasodilatadoras severas. Entonces, este índice nos ayuda para poder determinarlo antes de que se presente. Entonces, muy sencilla la fórmula, es la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial diastólica. ¿Ok? Esto nos va a ayudar para hacer una evaluación rápida
de la evaluación de la severidad de la vasodilatación. Generalmente pacientes con sepsis, con choque séptico, pacientes con choque anafiláctico. Y en función a esto nos va a ayudar a normar o a regir las decisiones terapéuticas. Nos va a ayudar a predecir severidad y el resultado clínico en función a las decisiones terapéuticas, ya con el uso a lo mejor de aminas vasoactivas o de líquidos parenterales. ¿Ok? Bueno, aquí lo comento de la guía vasopresora. Ahí hace mucho hincapié en la literatura de que hay otro índice para ver cuántos se mueren. No hay que tomarlo como tal, simplemente yo creo que hay que tomarlo como otra herramienta o un utensilio más. Creo que nosotros los especialistas en urgencias o los médicos que estamos en los servicios con pacientes críticamente enfermos, pacientes graves, en cuanto más herramientas rápidas tengamos es mejor, para mayor seguridad del tratamiento, del diagnóstico y por ende del tratamiento. Y nos va a ayudar para evaluar también la evolución clínica. ¿Okay? Y esto nos habla, o este índice nos habla nos da una oportunidad del beneficio del uso de vasopresores. Ahora bien, como les comentaba, este es el más nuevo, es el más petit, ¿no? Está todavía tratando de determinarse los valores específicos, pero oscilan entre 1.97 y 2.28. Si se dan cuenta, el rango es mucho, o los valores son mucho más altos que el índice de shock o el shock index, precisamente porque estamos hablando de la tensión arterial diastólica, que tiene un valor, por definición, menor que la sistólica. Otro más, el reverse shock index, ¿ok? Este índice se estableció cuando decían el shock index, dice, híjole, como que tengo duda, entonces, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo. Entonces, esto va a cambiar la relación que originalmente es de frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica, entonces aquí cambia la tensión arterial sistólica entre la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, este generalmente ha sido estudiado en pacientes exclusivamente de trauma, cuando puede haber hipovolemia, pero sin manifestaciones clínicas evidentes, inclusive antes de la respiratoria, ¿ok? Entonces, este se puede utilizar en pacientes con signos vitales normales inclusive, ¿ok? Y está definido como por debajo de 1, nos habla de un probable estado de shock hemodinámico o un shock potencial o que se va a desarrollar, ¿ok? Este es el menos usado, yo creo que de todos, que a pesar de que no está nuevo, este se escribió en el 2016, sí, en el 2016, y a pesar de eso no haya tanta literatura que avale su uso, que avale su valor. Simplemente, pero quiero mostrarlo para que se sepa que existen otros parámetros, ¿sale? Entonces, igual que en el Delta Shock Index, también aquí puede haber un Delta Reverse Shock Index, no muy largo el nombre, pero en fin. Entonces, se vio en los estudios que en la literatura que se consultó, que hay una alta mortalidad si el Reverse Shock Index, si la diferencia entre el pre y el hospitalario cambia de +1 a -1 en el servicio de urgencia. Entonces, ahí nos puede dar una alerta, ¿no? Un poquito rojo. Y este puede ser usado en pacientes con antecedente de trauma, con estado de shock oculto, ¿ok? Con signos vitales normales, ¿ok? Entonces, es una plática muy rápida, muy concreta, pero sí quisiera hacer hincapié en estas conclusiones. Toda la familia de los índices de shock, primos, hermanos, sobrinos, todos, su objetivo es identificar de manera temprana y oportuna al paciente grave o al paciente que se va a complicar, al paciente que tiene algo, pero que todavía no se manifiesta francamente. ¿Ok? Que lo podemos sospechar, un paciente con un choque automovilístico que se queja de dolor, pero que no tiene alteraciones en los signos vitales, bueno, nos sirven estas herramientas. ¿Ok? Nos sirven también para determinar un inicio temprano y oportuno del manejo específico, llámese hemoderivados, llámese cristaloides, llámese aminas vasoactivas. ¿Ok? Nos van a ayudar la gran mayoría de ellos para dar un seguimiento a la respuesta terapéutica. ¿Ok? Es lo padre de esto, lo interesante de estos índices, que es una evaluación rápida, sencilla y que la literatura ha apoyado que es fidedigna, con muchos de ellos con una alta sensibilidad y especificidad, ¿ok? Pero para esto, es lo que les comentaba hace un ratito, es indispensable, es de vital importancia que se tome de manera correcta los signos vitales, ¿ok? Muchos lo hemos hecho, que así como que no nos checa muy bien los signos vitales y vamos y los tomamos nosotros y entonces nos llevamos a veces una que otra sorpresa.
No es lo ideal, pero a veces lo tenemos que hacer. Por eso es bien importante tener una comunicación muy estrecha con nuestros compañeros de enfermería, que ellos son a veces el primer personal de salud que tiene contacto con un paciente grave o que se va a complicar en cualquier momento. ¿Ok? Y por ende, nunca, ay, varió bien poquito, yo creo que no. Si se dan cuenta, en el Reverse Shock Index es de +1 a -1, o de mayor de 1 a menor de 1. Entonces estamos hablando de décimas de unidad para determinar si un paciente puede requerir hemoderivados, si un paciente puede ingresar a unidad de cuidados intensivos. ¿Sí me explico? Entonces, nunca minimizar los pequeños cambios en las cifras. Muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente a Medical Legal Center la invitación. De verdad, es muy grato siempre compartir con los colegas. Ahí están mi correo, el número telefónico, las redes sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto. Si alguien tiene algún artículo o algo que lo podamos compartir, digo, finalmente esto es un aprendizaje recíproco. Creo que sería muy útil para todos una retroalimentación. Muchísimas gracias. Yo me encuentro en Hermosillo, Sonora. Cuando quieran venir, hay playa cerca, hay desierto, tenemos de todo por acá, la comida es deliciosa y pues bienvenidos. Muchísimas gracias. Y nos diga, doctor, que nos vamos para allá y disfrutamos de esos ricos cortes de carne y esas delicioso pescado y mariscos de Bahía Quino. ¡Qué barbaridad! Bueno, que conoce muy bien, licenciado, me parece excelente. Sí, dice Luis de Facebook, Luis Morgado, dice, ¿es válido en urgencias? Quizás más en prehospital, pregunta. ¿Cuál? Perdón. ¿Cuál de todos? Dice, pues no sé exactamente a qué pregunta, a qué se refiere, dice él mismo, pero en COVID sí se manifiesta la frecuencia respiratoria, no podemos generalizar todos los choques. No, evidentemente, no, o sea, caigo en lo mismo. Cada paciente se comporta de manera diferente, pero lo que sí vimos es que, y por eso hicimos ese estudio acá en Hermosillo, los pacientes con COVID-19 que se presentaban o que ingresaron directamente a la unidad de reanimación, generalmente no tenían alteraciones en la frecuencia cardíaca y de manera inicial tampoco en la tensión arterial. Fue por eso que se decidió asociar esto. Entonces, obviamente no todos, no tenemos un éxito de diagnóstico del 100%, pero sí se vio que la gran mayoría tienen alteraciones primero en la frecuencia respiratoria o que nos va a ayudar para poder determinar el estado sepsis antes que la variación de los signos vitales, ¿no? Inclusive tener resultados de laboratorio. Luis Morgado, Facebook, dice, le tengo mucha fe a la clínica, dice, más que a los índices. ¿Usted qué opina? No, totalmente con el doctor Morgado, muchos saludos, lo conozco, yo tengo el gusto de ver algunas pláticas del doctor. No, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero estos índices finalmente son parte de la clínica, o sea, no estamos utilizando ninguna otra cosa que no sean los signos vitales, ¿no? Yo también soy un amante de la clínica, más que de apoyarme meramente de estudios de laboratorio, de gabinete, pero estos finalmente los signos vitales son parte de la clínica. Entonces yo por eso en lo particular me gusta usarlos, evidentemente no son una regla absoluta, pero son muy útiles para poder sospechar. Ojo, no son diagnósticos, son para sospecha e inicio de tratamiento. Dice, excelente ponencia del doctor Reyes García. Luego, Obed Suárez dice, ¿un índice de choque alto es igual a soluciones o hemoderivados? Bueno, aquí depende mucho también, volvemos a lo mismo de la clínica, sabemos que cuando tenemos un estado de choque hipovolémico grado 3, 4, pues está por definición y bien establecido que lo ideal es el uso de hemoderivados, ¿no? Pero en la literatura se menciona que cuando tenemos un shock index por arriba de 1, entonces es indicativo también o nos apoya el uso de hemoderivados de manera directa. Muy bien, doctor. Doctor Reinaldo, su mensaje final, por favor, para la comunidad médica. Claro, pues nuevamente muchas gracias y creo que estos índices en particular creo que son muy útiles para todos los que vemos pacientes de alguna u otra manera que se pueden complicar o que están críticamente enfermos. No menospreciemos a los pacientes, creámosle primero, antes que todo, creámosle a lo que nos dicen que se sienten mal o cuando vemos algún dato que no nos gusta, entonces tomemos en cuenta estos índices. Como comentaba bien el doctor Morgado, la clínica es vital, pero estos índices son en función a la clínica, a los signos vitales, que finalmente es parte importantísima de la clínica. Entonces, no los menospreciemos.
Los saludo también Laura Mora, la felicita también Graciela Ortiz y bueno, varias felicitaciones. Muchas gracias. Alma Leticia Vázquez de San Luis Potosí también. Muchas gracias, doctor Reinaldo. Doctor Reinaldo, yo quiero agradecer que se hayan conectado, a usted, doctor Reinaldo, y a todos recordarle que esta plática está grabada y estará disponible para ustedes en un par de horas en YouTube. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center. Recuerden, todos los lunes, teoría del caso, un caso narrado de la mano del experto. El martes, día de podcast, un resumen de la semana de un tema importante de salud. El miércoles una masterclass, un tema 100% médico. Y de lunes a jueves, la voz del residente, exclusivamente para residentes. Si usted es jefe de enseñanza en un hospital público o privado, requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para su colegio médico, no dude en contactarnos. Solamente pídanos la plática, la fecha, la hora, al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto la generamos sin ningún costo para ustedes. Doctor Reinaldo, muy buenas noches. Para usted, Muchas buenas gracias. tardes, que ya apenas son 2 horas menos. O sea, por eso Sí, está muy de son día. las 6:40 apenas. Muchísimas gracias. Doctor, gracias por todo, gracias por aportar, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes en Teoría del Caso, en el mismo link. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.